Bueno, buenas noches a todos. Voy a dar comienzo de esta última clase sincrónica, que bueno, si bien habíamos dicho que íbamos a incorporar un documento con información extra, dado que ya se avecina el parcial, el último parcial, preferimos realizar una clase asincrónica para aclarar de mejor forma las dudas que se presentaron en la última clase sincrónica, o detallar aún más al menos los criterios de diseño, pautas de diseño a tener en cuenta. Sí, en esta unidad de gestión de seguridad en el software, de desarrollo seguro, si se quiere, y bueno, también hacer un pequeño review de cuestiones importantes a tener en cuenta. ¿M? Nosotros, la unidad había versado sobre el proceso de desarrollo seguro, ¿sí? Por lo cual tenían que realizar el trabajo TP7, y bueno, dadas las consideraciones que vimos, bueno, se agrega esta información con un pequeño resumen también, que les sirva para el parcial. La idea entonces es implementar seguridad en las etapas constitutivas del ciclo de vida de sistemas. Estamos hablando de diseño, implementación, testing, operaciones y mantenimiento. Tener en cuenta algunas que otras vulnerabilidades que se puedan presentar como buffer overflow y otras que vimos en la clase. Y tener en cuenta distintas validaciones que deben de realizarse, ya sea de entrada, procesos, salidas. Bueno, eso sí se vio en detalle la clase eh, asincrónica pasada. Recalcar la importancia, sí, de la separación de entornos, la separación de funciones, si se quiere, en lo que hace al desarrollo, pruebas y operaciones. En diferentes ambientes, ¿sí? Esto se vio simplemente para recalcar y para tener en cuenta como un factor muy importante en lo que es la seguridad, si se quiere, la gestión de seguridad durante el desarrollo de software. Teniendo en cuenta, por supuesto, que debemos incorporar seguridad, estos requerimientos no funcionales que vimos desde el principio, ¿m? Desde las primeras etapas constitutivas de lo que es el desarrollo de un software. ¿Sí? Desde el diseño, tener en cuenta seguridad desde el diseño y en todas las etapas sucesivas, si se quiere. Entonces, redondeando el concepto, es imprescindible, si se quiere, separar tanto físico como lógicamente el ambiente de, como les puse aquí, diseño y programación, el ambiente de testing y el ambiente de producción como una medida de control en cuanto a la separación de funciones. Bien, en cuanto a lo que es, bueno, acá seguimos aclarando un poquito más, eh, redondear en cuanto a las etapas constitutivas, ya sea arquitectura, diseño, es decir, cuando estamos pensando en la aplicación, cuando estamos modelando, ¿sí? Realizando ese modelo de situación, cuando lo implementamos, así cuando estamos escribiendo el código de esa aplicación y cuando, el momento de operaciones, cuando se da la aplicación, cuando la aplicación, perdón, se encuentra ya en producción. Entonces, para redondear lo que es en forma genérica, si se quiere, el ciclo de desarrollo de software y como medida fundamental mm, en cuanto a implementar seguridad. Repito, la separación física y lógica de ambientes es de suma importancia en cuanto a la seguridad estamos hablando. Ahora bien, si nosotros hablamos de arquitectura de seguridad, que definimos, como les puse aquí, si se quiere, el conjunto de principios de diseño de alto nivel y de decisiones que permiten que un programador diga sí con confianza y no con certeza, eh, estamos hablando de qué principios de diseño tener en cuenta para incorporar seguridad desde las etapas iniciales, ¿sí?
A ver, como por ejemplo, ¿sí? Saber que el agregar un componente no, no va a comprometer la seguridad del sistema, ¿sí? Si hablamos de propiedades, esto sirve como un marco, podríamos decir, para el diseño seguro, ¿sí? Y por supuesto debe ajustarse a un requerimiento de seguridad dado, ¿sí? Y corresponderse con un conjunto de documentos de diseño. Sí es importante recalcar que no es una política, ¿eh? Nosotros ya vimos en el acápite 2, la unidad 2 de la asignatura, qué es una política de seguridad. Eh, si hablamos de posibles contenidos que tiene que tener el documento de arquitectura, este conjunto de principios de diseño de alto nivel, bueno, tenemos que hablar de la organización de la aplicación, de la estrategia de cambios, a ver, de las decisiones sobre qué se compra y qué se desarrolla, sobre las estructuras de datos principales, los algoritmos claves, los objetos principales, la funcionalidad genérica, ¿sí? Los métodos para procesar los errores, ya sea de corrección o detección, lo que es tolerancia a fallas, bueno, etcétera. Para hablar y detallar un poco lo prometido en cuanto a principios de diseño, comencemos con explicitar algunos de ellos, ¿sí? Para describirlos con mayor detalle, dado lo que habíamos impartido la clase pasada y las dudas que surgieron. Bien, aquí tenemos algunos principios. Nosotros decidimos incorporar algunos, no todos, los que consideramos más apropiados, si se quiere, o sobre los cuales hablamos la clase pasada, ¿sí? Cuando nos referimos a simplicidad, ahí les puse cuando no es posible una complejidad mínima, ¿sí? Estamos diciendo, a ver, entendiendo por esto que los diseños y los mecanismos son más fáciles de entender, ¿sí? Menos interacción, menos posibilidad de inconsistencias entre una política y otra, ¿sí? Si hablamos de restricciones, estamos diciendo, bueno, que deberíamos minimizar los accesos solo a lo que necesito, minimizar las comunicaciones solo cuando es necesario, ¿sí? Como para redondear la idea. Si hablamos del principio de menor privilegio, como les puse ahí, nos estamos relacionando que se deben asignar, nos estamos refiriendo, quise decir, ¿sí? Que se deben asignar a un sujeto solo aquellos privilegios necesarios para realizar su tarea. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, los privilegios se asignan en base a la función, no a la identidad, ¿sí? Los derechos se agregan cuando se necesitan y se descartan luego de usarlos, ¿sí? Los descartamos luego de usarlos. Esto tiene que ver con el dominio con un dominio de protección mínimo, si se quiere. Eh, y cuando hablamos de default a prueba de fallos, que aquí les puse a menos, que a un sujeto se le haya otorgado explícitamente el acceso a un objeto, se le debe negar el acceso al mismo. Nos estamos refiriendo a la acción por defecto, que la acción, perdón, por defecto es negar el acceso, ¿sí? Y si una acción falla, el sistema es tan seguro como cuando la acción comenzó. Podemos ampliar algunos principios de diseño más, ¿sí? Como por ejemplo lo que es la economía de mecanismos, donde aquí queremos decir que los mecanismos de seguridad deben ser tan simples como sea posible. ¿Sí? En clase había un principio sobre el cual habíamos hablado y que era el principio KISS, lo más simple. Simple significa que hay menos cosas que pueden ir mal. Entonces, cuando los errores ocurren, son más fáciles de entender y arreglar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Interfaces e interacciones. Vamos a tener distintos problemas al asumir las distintas cuestiones. Entonces,
KISS, ¿sí? Lo más simple, menos cosas que puedan ir mal. También habíamos hablado, si mal no recuerdo en la clase, creo que sí habíamos llegado a hablar, a nombrar, a mencionar nada más, lo que es la mediación completa, es decir, que todos los accesos a los objetos, como les puse allí, deben ser chequeados para asegurar que los mismos se encuentren permitidos. Y aquí nos estamos refiriendo a chequear todos los accesos, ¿sí? Por lo general se hace solo la primera vez. Si más tarde los permisos cambian, es posible obtener un acceso no autorizado, ¿sí? Y luego estamos hablando de diseño abierto, donde les puse que la seguridad de un mecanismo no debe depender del secreto de su diseño e implementación. ¿Y qué tan cierto es eso? A ver, les preguntaría si es cierto que todo código fuente debe ser público. ¿Qué opinan? ¿Sí? Es distinto a seguridad por oscuridad, ¿sí? Que les había hablado sobre ello en alguna de las clases Ernesto, comentado hace ya tiempo atrás. No se aplica a información tal como contraseñas y claves criptográficas, por ejemplo. ¿Mm? Si avanzamos un poquito más sobre principios de diseños, podemos hablar de separación de privilegios. Ahí les puse que un sistema no debe conceder un permiso basándose en una sola condición. Y esto tiene que ver principalmente con la separación de responsabilidades, por ejemplo, una firma de cheques, ¿sí? Con la defensa en profundidad, es decir, varias condiciones que se deben cumplir. En cuanto a minimizar mecanismos comunes, nos referimos a que, bueno, el mecanismo para acceder a los recursos no debe ser compartido, ¿sí? La información que fluye por canales compartidos sabemos que es vulnerable. ¿Mm? Y ahí les agregué aceptabilidad psicológica, creo que es el último principio que elegimos como para ponerles en estas diapos. Y ahí nos referimos a que los mecanismos de seguridad no deben agregar dificultad al acceso de un recurso. Eh, Se debe ocultar la complejidad que el mecanismo agrega, es decir, tiene que existir facilidad de instalación, configuración y uso, ¿sí? Acá, por supuesto, el factor humano es crítico. En la práctica, sabemos que un mecanismo de seguridad va a agregar una carga extra, pero la misma tendría que ser mínima y razonable. Siempre recordemos ese equilibrio que deben obtener, que les hablamos las primeras clases de la asignatura, en que ese equilibrio debería ser razonable en cuanto a qué medidas de control adoptar, sí qué mecanismos de seguridad aplicar, si realmente se justifican o no con el daño que pueda producir un incidente. ¿Sí? En el caso de optar por mecanismos de seguridad ante determinadas circunstancias, bueno, esto, digamos, la carga extra debería ser mínima y razonable y a eso se refiere. Y por supuesto, como les dije anteriormente y repito, aquí el factor humano es crítico. ¿Mm? Eh, nosotros dijimos que, bueno, tenemos que tener en cuenta distintos principios. Volvemos hacia atrás, de diseño, nombré 8, 9, 10 aproximadamente, o expliqué o intenté ejemplificar, explicar con mayor detalle de a qué se refiere cada uno de ellos, pero no solamente debemos tener en cuenta estos requerimientos no funcionales, porque, que en este caso particularmente de seguridad de la información, en el diseño, sino en las distintas etapas metodológicas de construcción de un sistema. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, les aportamos distintos ejemplos de problemas en de cada etapa, o al menos algunos ejemplos,
¿sí? De problemas en distintas etapas. Aquí, por ejemplo, como regla general, los problemas más difíciles de solucionar son aquellos que resultan de malas decisiones de diseño. Y obviamente esto acarrea problemas posteriores, ¿sí? Fallas importantes en el diseño de protocolos o soft, casos típicos como autenticación en texto claro en protocolos, dependencia de dirección IP para la autentificación. Sí, bueno, estos son algunos problemas comunes, si se quiere, que los pusimos a modo de ejemplo, como para tener algún un ejemplo. Aquí, por ejemplo, de TCP/IP que tiene problemas de diseño debido a que no se lo pensó para el ambiente hostil como Internet pública de hoy en día, ¿no? Algunos problemas que podrían presentarse, ¿eh? Pero, por ejemplo, TCP/IP tiene problemas de diseño. Eh, Aquí algunos casos de redes wireless, por ejemplo, de requerimiento de seguridad para la IEEE, qué es lo que significa, y el estándar de mecanismos de cifrado de autenticación web, ¿sí? Eh, en realidad, vuelvo para atrás, web se encuentra especificado como opcional, y por lo tanto podemos decir que los fabricantes pueden vender puntos de acceso con web deshabilitado por defecto, ¿sí? Y la mayoría de los usuarios nunca habilitan web, o muchos de ellos, aproximadamente es un tercio, dos tercios de todos los puntos de acceso instalados y activos tienen web deshabilitado, permitiendo entonces a los atacantes el acceso directo a las redes de este tipo. Web tiene errores de diseño relativo al uso de cifrado, determinados paquetes, el 802.11 no cifrado, el 802.11 cifrado, de autenticación. Bueno, existen distintos. Ah, acá estaba. Bien. No recordaba haberles puesto esta dieta. Bien, a modo de ejemplo, simplemente como algunos de los tantos, de la inmensidad de problemas que pueden encontrarse en las distintas etapas constitutivas, ¿sí? Del ciclo de vida de lo que es un soft. ¿Eh? Bueno, aquí hay algunos otros problemas como generación de claves débil, de CRC32. Bueno, distinta ejemplificación, las diapos las van a tener disponibles, por supuesto, a la brevedad. ¿Mm? En cuanto, por ejemplo, bueno, aquí de implementación, ¿sí? Ya cambiando de etapa, en general son debilidades más fáciles de entender y solucionar que los errores de diseño. Les puse aquí algún que otro error común, como hacer suposiciones sobre el ambiente del programa. ¿Eh? Obviamente los usuarios maliciosos les puse pueden introducir lo que ellos deseen, ¿sí? Y la entrada puede venir, por supuesto, de distintas fuentes, desde variables del ambiente, entradas de programa, eh, bueno, distintas fuentes. De hecho, nosotros vimos en algunas diapos de la clase sincrónica anterior qué controles debían de realizarse en cuanto a la validación de datos entradas. De hecho, también se dieron controles para procesamiento, controles para datos de salida y demás, a tener en cuenta. Eh, Bien, aquí les decía que para evitar la pérdida, modificación o uso inadecuado de los datos pertenecientes a los sistemas, se establecerán controles y registros de auditoría. Bueno, vimos una unidad específica de auditoría. ¿Qué significan los logs de auditoría? Y en este caso en particular, recordar que es importantísimo la validación efectiva de los datos de entrada, ¿sí? A ver, podríamos decir que esto tiene que ver o se produce cuando las aplicaciones aceptan entradas sin chequear de una manera correcta esa entrada, ¿sí? Pero bueno, también se vieron controles de procesamiento, de autentificación de mensajes, de validación de datos de salida y las responsabilidades, ¿sí? Asociadas. Bueno, aquí un ejemplo de validación de datos de entrada. Bueno, donde lo pueden observar y analizar. También otros problemas de tipo que hoy les nombraba en la diapo original, de buffer overflow, es decir, los problemas que se dan en virtud de asumir que un buffer de tamaño fijo es lo suficientemente grande como para almacenar toda la entrada, y ahí les damos el ejemplo de Stacks Margin, ¿sí?
Si yo les preguntara qué tal si hay más datos que espacio en el buffer, ¿qué me contestarían? ¿Sí? Bueno, no están ahora presentes para contestarme, pero en realidad, a ver, los datos extras son escritos en memoria después del buffer. ¿Mm? Creo que les puse algún, claro, algún otro ejemplo como para entender, ¿sí? De qué estamos hablando, en cuanto a las direcciones bajas de memoria y demás. ¿Eh? Y bueno, aquí como para completarles un poquito el ejemplo y que pueda verse este tipo de inconvenientes, si se quiere. ¿Mm? Bien, bien, bien. Aquí les agregué mm, distintos mecanismos de protección, si se quiere, de defensa para evitar ataques de desbordamiento. Aquí como escribir código que valide correctamente todos los parámetros, buffers no computables para prevenir la ejecución de instrucciones en los segmentos de datos y pilas de la víctima, realizar chequeos de integridad antes de restaurar registros importantes, a modo de ejemplo. Bien. En cuanto, por ejemplo, en las etapas de operación, ¿sí? Aquí les puse que estos ataques ocurren como resultado de decisiones que se toman luego del desarrollo de la aplicación, ¿sí? Cuando la misma es puesta en producción, que tiene que ver con la operación. ¿Qué problemas podrían surgir, sí? Qué sé yo, a ver, por ejemplo, cuentas con claves por defecto, instalación por defecto, password cracking, 2, política pobre de actualizaciones de seguridad, ¿sí? A modo de ejemplo. Bien, y resumiendo un poco todo lo visto, vuelvo a una pregunta que se hizo en la clase sincrónica última, previa al parcial, que entiendo les va a servir para preparar de mejor forma el trabajo práctico y resumir un poco la idea de por qué se codifica mal, se tiene en cuenta la seguridad, no se tiene en cuenta la seguridad, qué factores pueden influir en esto. A ver, y parte un poco de lo que hablamos en la clase última sincrónica, ¿sí? Eh, muchas veces, ¿sí? Muchas veces las vulnerabilidades no son el resultado de un error de codificación o de diseño en una aplicación, sino que tienen que ver o resultan de problemas derivados de la interacción entre elementos del sistema que por sí solo no son inseguros, ¿sí? Aquí les estoy hablando de por ahí factores técnicos. Ustedes en la clase sincrónica mencionaron que, por ejemplo, a veces hay mucha presión por eh, lanzar o terminar, si se quiere, una aplicación que me la piden para ayer, no para mañana. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué factor estaría influyendo acá? ¿Sí? ¿Qué sucede con la seguridad? En realidad, si yo tengo una importante presión por lanzar una aplicación, poco tiempo, es decir, va a ser tan segura como se pueda. Y en realidad esto sería lo contrario a lo que estamos diciendo, más allá de que hay que encontrar un equilibrio costo-beneficio. En realidad, lo ideal es incorporar desde las primeras etapas constitutivas de lo que es el ciclo de vida de un soft, es decir, partiendo del diseño, si se quiere, tener en cuenta la seguridad de esos requisitos no funcionales, en uno de ellos, seguridad de la información. Pero tampoco son los únicos factores, el factor técnico, los factores del mundo real y las presiones que puedan ocurrir, sino que también puedo tomar decisiones influenciadas por experiencias personales, puedo tener un modelo mental sobre lo que el programa hace, puedo tener mi forma de pensar acerca del software. Y aquí ya estamos hablando sobre factores psicológicos. Fíjense que hablamos de ¿qué factores pueden influir? Y hablamos de factores técnicos, hablamos de factores del mundo real, hablamos de factores psicológicos. Todo esto hace que la gente codifique mal, que en tal caso no tenga, que el sistema sea tan seguro como se pueda y no como deba o como sea mejor, ¿sí? Que produzca menos consecuencias, ¿sí?
Y la última pregunta tiene que ver con qué hacer, ¿sí? Queda claro que es, después de todo lo dicho y todo lo explicado durante la materia, que la incorporación de seguridad no se da en las últimas etapas de desarrollo de software, sino que debe darse desde las primeras etapas constitutivas, es decir, desde el diseño, y de hecho por eso intensificamos distintos criterios de diseño, pautas de diseño, ¿sí? Pero ¿qué hacer para que todo esto, para que se codifique de una mejor forma? Bueno, a ver, educación y capacitación. Se debe educar, se debe capacitar al respecto, se deben observar pros y contras, se debe vivenciar qué es lo que sucedería si no se incorporaría seguridad en tal o cual aspecto, cuáles serían sus prejuicios, ¿sí? Eh, cuáles serían sus consecuencias, me quise referir. Tener conocimiento, por supuesto, de estándares, ir de acuerdo a los estándares, a las normativas, y utilizar métricas, para poder medir, para poder controlar. Es decir, que con una de estas cuestiones solas que yo les fui nombrando no son suficientes, todas son necesarias, pero una sola no es suficiente. Es decir, para realmente codificar de una mejor forma, debemos de tratar de paliar estos factores técnicos, psicológicos del mundo real, si se quiere, incorporando seguridad desde los primeros pasos de construcción de un sistema, y tener, por supuesto, y trabajar. Es muy necesario trabajar en estas tres áreas que les nombré, que tienen que ver con la parte educativa, de capacitación, la parte de estándares y la parte de métricas. Bueno, quería cerrar esta última unidad con una reflexión entonces al respecto, más allá de una descripción eh, un poco más, más detallada, si se quiere, vaya la redundancia, de los criterios de diseño que les habíamos prometido previo al parcial. Espero haber sido lo suficientemente clara y, por supuesto, estamos atentos a cualquier consulta que pueda eh, surgir, ¿sí?, por las distintas vías de comunicación de la asignatura. ¿Eh? Los despedimos entonces hasta el examen parcial.